Mi exposición lleva por nombre la Gran Comisión y el Discipulado. La Gran Comisión y el Discipulado. El querido y difunto escritor R.C. Sproul dijo sobre la Gran Comisión, mire, escuche. Él dijo, la Gran Comisión es el llamado de Cristo, un llamado divino, a sus discípulos para extender su autoridad sobre todo el mundo. Él dice, debemos compartir el Evangelio con todo el mundo para que más y más gente pueda llamarle maestro. Qué buen resumen de este hombre de Dios. Qué preciosa y sencilla definición. Ahora, a modo de ilustración, permítame su atención un momento. Mateo termina su evangelio con una especie de erupción, un clímax, una cúspide donde todo lo que él ha dicho termina en la Gran Comisión. Mateo, como un escritor, escribe a una audiencia judía con un propósito, de mostrarles que Jesús de Nazaret es el Rey de los judíos, el Mesías prometido y esperado, el legítimo Rey para Israel. Ese es el propósito de Mateo. Jesús es el Rey. Él es el Mesías que los profetas han anunciado y ha estado en medio de nosotros. ¿Por qué es importante eso? Es interesante porque la Gran Comisión se conecta también con el señorío de Cristo. Un escritor ha dicho, y leo, Mateo escribió su evangelio para fortalecer la fe de los cristianos judíos y proveerles una herramienta apologética útil para la evangelización de los judíos. Imagínense. Por lo mismo, hermanos, hace todo el sentido que Mateo termine su evangelio dejando trazado el camino hacia cuál sería el propósito de la iglesia. Hermanos, cuando pensamos en el propósito de la iglesia, muchas veces solemos mencionar la comunión, la enseñanza bíblica o la adoración. Y ciertamente todas estas son actividades esenciales para la vida del creyente. De hecho, la misma Escritura nos llama a amarnos unos a otros, comunión, Juan 13, edificarnos mediante la Escritura, Efesios 4, o a glorificar a Dios en oración, toda la Biblia. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, aunque estas actividades son fundamentales, son esenciales, son la vida de la iglesia, no constituyen su misión. No constituyen la misión principal de la iglesia en el mundo. La Biblia revela que Dios está llevando adelante un plan magnífico de redención. ¿Desde dónde? Desde Génesis. El protoevangelio, ¿cierto?, comunicado por Dios, allá en Génesis 3, desde ahí Dios ha estado orquestando todo, de alguna manera, para llegar a Mateo 28. Todo concluye en este plan precioso en ese lugar. Hermanos, la Biblia revela que Dios está llevando adelante su plan y que sus discípulos deben estar atentos a su llamado. Por ejemplo, desde el llamado a Adán, después de la caída, hasta la invitación final a Apocalipsis 22, vemos a Dios buscando y salvando a los perdidos. El mismo Señor escogió a Israel para hacer luz a las naciones, Isaías 49:6. Envió a su Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. Otra vez, desde Génesis capítulo 3, el Señor está buscando llevar a cabo este plan divino, este plan redentor. Por eso la Gran Comisión es el gran mensaje. Ahora, Dios ha encomendado a la iglesia continuar con esta misma obra. Por eso la razón por la cual la iglesia permanece en la tierra no solamente es para disfrutar la comunión o recibir sana doctrina o compartir con los hermanos o congregarnos o adorar juntos al Señor, sino además para participar activamente en la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios de Génesis 3? Alcanzar a los perdidos con el Evangelio. La Gran Comisión. Dios desea que la iglesia, en todo lugar, sanas iglesias, se involucren en su misión. ¿Y cuál es esa, hermanos? Alcanzar a los perdidos. Queridos hermanos, la Gran Comisión acá en Mateo 28 no es simplemente un mandato más, sino que es el clímax, es la parte más elevada del Evangelio de Mateo y la declaración más clara de la misión que Cristo dejó
a su pueblo. Permítame repetir eso. Es el clímax del Evangelio de Mateo y la declaración más clara de la misión que Cristo dejó a su pueblo. Ahora el Señor Jesucristo, antes de dar la gran comisión a sus discípulos, sabe que Él mismo vivió esa comisión. Jesús no solo ordenó a sus discípulos a ir por todo el mundo predicando el Evangelio, Él es el Evangelio. Él modeló el Evangelio, Él predicó el Evangelio a quienes interceptaron con Él. Como citamos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, dijo Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, toda la vida de Jesús estuvo orientada a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. ¿Lo has pensado así? Hasta poder declarar, por ejemplo, en Juan 17, conocemos la oración sacerdotal. En el versículo 4, fíjese lo que él dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál? La misión de Cristo, que fue reconciliar a los pecadores con Dios. Y esa misma misión, Jesús en esa misma oración ahora la confía ¿a quién? A la iglesia. En Juan 17:18 él dice: como tú me has enviado al mundo con una misión, así yo ahora los he enviado al mundo. Queridos hermanos, la gran comisión fue modelada por Cristo, quien vino a rescatar a los perdidos. Fue exigida por Cristo, quien ordenó ir y hacer discípulos, y es demandada en el tiempo de hoy por Cristo, porque todo creyente y toda iglesia son llamados a vivir para la extensión de ¿qué? De su evangelio. Regar con su evangelio en las naciones, comenzando por nuestro contexto. Con esto en mente, hoy veremos en nuestra porción bíblica 5 elementos claves para cumplir la gran comisión. 5 elementos claves para cumplir con la gran comisión. En primer lugar, una respuesta al llamado de Cristo. Permítame leer, perdón, no había leído. Leamos. Decía aquí leer. Versículo 16. Toda esta porción, mire, acompáñenme. Aquí vamos a ver 5 elementos claves para cumplir la gran comisión. 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, y esto es hermoso, les había ordenado. Hay una instrucción. Y cuando lo vieron, fíjese la reacción, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, qué precioso, fíjese, yo estoy con vosotros todos los días. Después vamos a ver qué significa todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El primer principio, hermano, o elemento clave es una respuesta al llamado de Cristo. El segundo, una adoración a la persona de Cristo. El tercero, sometimiento o someterse a la autoridad de Cristo. Número 4, una obediencia, obedecer al mandato de Cristo. Y número 5, depender de su poder. En la gran comisión encontramos el llamado del Rey resucitado a hacer discípulo a todas las naciones para la gloria de Dios. Ese es un buen resumen aún de todo Mateo. Nuevamente encontramos al Rey resucitado a hacer discípulos de todas las naciones para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, Jesús entrega a sus discípulos instrucciones esenciales para esta misión. Y esto debemos saberlo muy bien. Yo quiero ser lo más sencillo posible para que todos podamos comprender esto. Puede hacerse en 5 sermones. Pastor Miguel, Lucas y Marcos pueden saber también sobre eso. Pero hoy vamos a ver un panorama. Vamos a sobrevolar en estos 5 elementos clave. Número 1, respuesta. Una respuesta al llamado de Cristo, verso 16 nuevamente. Pero los 11 discípulos se fueron, es decir, había una instrucción ya dada a Galilea. Y aquí está el lugar, al monte donde Jesús les había ordenado. La gran comisión comienza en Cristo.
La Gran Comisión comienza en los mandatos, en la mente, en los propósitos que tiene Cristo. Hermanos, antes de entregar esta Gran Comisión, Jesús demandó algo fundamental a sus discípulos, que estuviesen donde Él los había llamado. Imagínense, que estuviesen donde Él los había llamado. Entonces el primer paso para participar en la misión de Dios no es la capacidad de ciertos individuos, el deseo de ciertos individuos, el conocimiento o la experiencia, sino una disposición humilde para responder al llamado de Cristo. Hoy día mucha gente dice que tiene un llamado. Hoy día mucha gente dice que tiene un llamado también para plantar nuevas iglesias. La pregunta es, ¿Dios lo ha llamado? ¿Dios está llamando a esos individuos o personas a que realmente estén cumpliendo una misión que Dios les ha asignado? En algunos casos no es así. Los discípulos fueron al lugar indicado por el Señor, demostrando que estaban disponibles para ser usados por Él. Disposición. Entonces ellos no estaban pauteando a Cristo, ellos no estaban pauteando, Señor, ¿qué vamos a hacer cuando tú te vayas? Ellos simplemente obedecieron una instrucción y estuvieron disponibles. Hermanos, la historia bíblica demuestra que Dios utiliza a hombres y mujeres, escuche bien, que están dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. El servicio fiel, hermano, siempre comienza con un corazón rendido a responder en obediencia, aun cuando no conoce todos los detalles del camino. Antes de mostrarles qué hacer, Cristo les indicó dónde debían estar. Imagínense, antes de decirles qué es lo que tenían que hacer, Él les dijo dónde debían estar, disponible, en lugar específico. Y pareciera que hoy día muchas veces estamos más enfocados en qué tengo que hacer o qué puedo hacer por la causa de Cristo y no dónde Cristo quiere que yo esté hoy día. Hermanos, la obediencia precedió a la comisión. La obediencia precedió a la comisión. Hermanos, la actitud es clave para responder al llamado de Cristo. Los discípulos tuvieron esa actitud, una actitud de estar disponibles al servicio que Dios demanda. Un comentarista informa y leo, mire qué interesante, el cristiano más talentoso y dotado es inútil para Dios si no está disponible al fin de ser utilizado. Él continúa y leo, el discipulado fiel no empieza con saber dónde o qué nivel estaremos sirviendo al Señor. No empieza con tener un llamado claro a cierto ministerio, ocupación o lugar de servicio. Siempre comienza simplemente con estar disponibles para Dios, dejando de un lado toda la reserva y todo prejuicio. Imagínense. Y pareciera que hoy día aún la ansiedad ministerial consume a muchas personas. ¿Cuánta gente ya no quiere esperar? Yo un día hacía un orden con unos hermanos de fechas, muy interesante de repente la fecha, desde cuando el apóstol Pablo toma a Timoteo en su segundo viaje misionero, la edad que él tenía. Hay controversia ahí, pero entre 15 y 19 años más o menos, pensemos en 17, lleguemos a ese acuerdo, 17 años más o menos tenía Timoteo. Y cuando él escribe la primera carta a Timoteo o cuando Timoteo debe quedarse ya pastoreando a los Éfesos. La pregunta para muchos pastores jóvenes o varones jóvenes en el tiempo de hoy día, que a lo mejor deberían hacer, ¿cuánto tiempo pasó desde que Pablo toma a Timoteo para el segundo viaje misionero, que tiene un testimonio impresionante, y empezó a pastorear Éfeso? Entre 16 a 19 años. Algunos dicen 20. Lleguemos a un acuerdo, 18. ¿Le parece? Ya 18 es un montón de tiempo. Pastor, eso es mucho. Ok, 15. Y 15 es un montón de tiempo también. Pero hoy día muchos ni siquiera están disponibles o dispuestos a esperar en el Señor. La ansiedad ministerial, ¿no es así? Pero hermano, Dios sabe dónde debemos estar. Aquellos discípulos llegaron a Jesús con debilidades, temores, dudas e incertidumbres. No eran los más poderosos, ni los más elocuentes, los más influyentes en el mundo. Sin embargo, estos 11 hombres estaban donde Cristo quería que estuviesen.
No estaba la élite, no eran seminaristas, no, hermano. De hecho, muchos de ellos eran ex pescadores de partidos radicales en contra del Imperio Romano, algo así como anarquistas. Y un prontuario de otros hermanos que ni les cuento, hermano. Pero ellos estaban donde debían estar. Y precisamente por estar allí recibieron esta gran comisión, la promesa y el poder para cumplir la obra de Dios. Hermanos, este principio sigue siendo válido para la iglesia de hoy. Dios no busca primero personas extraordinarias, no es así, con muchas habilidades, con muchos talentos, con mucha elocuencia, que están buscando desesperadamente una oportunidad. No, hermano, Dios está buscando personas disponibles. Disponibles que le digan, heme aquí. Y en ese heme aquí, entre paréntesis, usa los medios de gracia en la iglesia local, como por ejemplo el liderazgo establecido, la sana doctrina y todos los otros medios de gracia para que conduzcan mi vida. Es así. El creyente que desea ser usado por el Señor debe responder con prontitud a su llamado, dejando de lado excusas, preferencias personales o planes propios. En resumen, debe dejar de lado su agenda e intentar buscar y someterse a la agenda de Dios. Entonces la pregunta no es cuánto talento tenemos, sino cuánta disposición existe en nuestro corazón para obedecer a Cristo. Piensen esto, la plantación de una iglesia sana no comienza necesariamente en la necesidad, sino en un llamado, en una carga espiritual legítima, ordenada y respaldada desde otra iglesia local. Eso por lo menos es mi convicción. Y entiendo que también la de sus pastores. Ahí comienza la plantación de una iglesia local. Porque si comenzara por la necesidad, ¿qué lugar cree usted que no tiene necesidad? Si fuera por la necesidad, ni siquiera podríamos plantar todas las iglesias que se necesitan. Justin, un hombre que escribió acerca de plantación de iglesia, define una plantación así. Mire, escuche, muy interesante, un libro muy interesante de plantación. Él dice, plantamos iglesias cuando somos enviados. ¿Y quién los envió? ¿Y quién va a respaldar esa nueva plantación? Con el fin de reunir a una familia local de creyentes formada por el Evangelio, la sangre, cierto, el mensaje, encabezada por Cristo, señorío. Pero alguien los envió. Plantamos iglesias, fíjese, cuando somos enviados. Justin no nos conoce a nosotros. Y él es un erudito, él sabe de plantación de iglesia. Hermanos, una plantación comienza en uno o más corazones disponibles y disponibles para este llamado. La Iglesia Bautista Reformada en Concepción comenzó, ¿dónde? En una carga espiritual. Lo dijo Lucas, ¿no es así? El pastor Lucas, perdón, lo dijo delante acerca de esta plantación. Volvamos, hermanos, la gran comisión entonces comienza con hombres y mujeres que responden al llamado de su rey. Entonces, antes de hablar de ir a las naciones como es tan popular, debemos estar a los pies de Cristo. Antes de ser enviados debemos estar presentándonos disponibles. Antes de servir debemos estar rendidos. Ahora piensen esto, hermano. ¿Dónde se pueden observar esas características de tales personas? Ese carácter, esa actitud, esa disponibilidad, esa vida coherente entre lo que dice y hace. ¿Dónde piensa usted? Según el Nuevo Testamento, en un solo lugar, la iglesia local. Desde ahí se lanzan las plantaciones. Hay excepciones, podemos conversar y llegar a algunos acuerdos, puede ser, pero son eso, excepciones, no la regla. Hermanos, reflexionemos juntos en este primer punto que era uno de los más grandes. ¿Estás disponible para hacer la voluntad de Cristo, aunque eso implique sacrificio? Tu agenda, prioridades y recursos reflejan una disposición para su misión. ¿Se parece tu agenda a la agenda de Dios? En simples palabras. Hermanos queridos, la misión de Dios siempre comienza con un corazón que responde, Señor, he aquí, úsame para tu gloria. Un segundo elemento clave para cumplir la gran comisión era la adoración. ¿Cuál era el primero? ¿Recuerda? Una respuesta al llamado de Cristo. El segundo, adoración a la persona de Cristo.
Adoración a la persona de Cristo, qué hermoso. Versículo 17. Y cuando le vieron, fíjese, le adoraron, pero algunos dudaban. No juzgue a los que dudaban, tranquilo. Vamos a explicar por qué dudaron. Quedémonos con le adoraron, ¿cierto? Le adoraron. Hermanos, después de responder al llamado de Cristo y estar donde Él los había convocado, los discípulos hicieron lo único apropiado ante la preciosa presencia del Señor resucitado, que es lo único que puede hacer un ser humano delante de un Cristo que ha resucitado: adorarlo. Lo adoraron, nada más que eso. No le preguntaron: Señor, ¿qué pasó? ¿Había taco? No le dijeron: Señor, estamos ansiosos, por favor, nos vas a decir ¿qué estás tramando, Señor? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Pedro, Juan, Jacobo? Señor, por favor, dinos. No, simplemente ellos lo vieron, estaban donde el Señor les dijo que tenían que estar y lo adoraron. Nada más, se postraron delante de Cristo. Antes de ser enviados al mundo, se postraron delante de su Rey. Queridos hermanos, entonces la misión de la iglesia nunca puede separarse de la adoración. Quien no adora correctamente a Cristo tampoco podrá servirle correctamente. El mismo Cristo en su oración sacerdotal intercedió sobre lo importante de conocer correctamente quién es Dios. ¿Me quiere acompañar, por favor, a Juan 17, versículo 3? Mire qué hermoso. Cuán importante es conocer correctamente a Dios, su carácter, sus atributos, sus perfecciones, para poder adorarlo correctamente. Juan capítulo 17, marque Mateo 28. Juan 17, 3, fíjese. Jesús dice: y esta es la vida eterna. Considere que aquí Jesús está orando al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Esto es una palabra interesante en griego, ginosko. Una palabra que va más allá de solo conocimiento intelectual. Va un conocimiento íntimo, profundo. Un conocimiento relacional, experimental. Tú conoces a esa persona. Yo aquí varias veces he puesto ese ejemplo y le va a hacer mucho sentido. Bien rápido. Imagínense que yo el lunes voy con uno de ustedes a La Moneda, Santiago, y vamos ahí a la Guardia Presidencial y nos paramos ahí y le decimos: hola, ¿cómo estás? Bien, mire, mi nombre es Rodrigo y vengo con este hermano. Queremos entrar a ver a nuestro presidente. Por supuesto, pero probablemente la Guardia Presidencial, ¿qué va a decir? Usted tiene una cita, tiene una carta, van a pedir información. Y nosotros le vamos a decir con mucho ánimo: no, mire, yo lo conozco. Mire, yo lo veo en internet, yo sé quién es él. Él se llama José Antonio Caz, conozco a su esposa, aparte de sus hijos. Mire, él habló ayer, yo conozco a nuestro presidente. Por favor, me deja pasar. ¿Qué piensa usted? ¿Nos dejarán pasar? No. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cita, tiene que haber un conocimiento más allá. Distinto sería si en otra ilustración yo voy hacia allá, tengo una cita con él, llego a la Guardia Presidencial, ellos hacen el llamado y desde la presidencia dicen: sí, conocemos a Rodrigo Rubio, déjenlo entrar. ¿Se da cuenta? Todos conocemos al presidente, no todos tienen una relación con él. Y Jesús dice: y esta es la vida eterna, fíjese, que te conozcan a ti, no solo conocimiento intelectual, información. ¿Y qué deben conocer de Dios? El único, no hay más. El único Dios, todo lo demás es pagano, y verdadero, todo lo demás es falso. Esta es una declaración muy potente, hasta polémica para algunos. A Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, parte A. Yo te he glorificado en la tierra. Qué hermoso. Fíjese, adoración. Como dijimos, conozcan es un verbo que implica más que conocimiento intelectual, sino un conocimiento experimental profundo. Conocer quién es el único Dios verdadero. Hermanos, el servicio cristiano entonces nace de un corazón cautivado por quién es Dios. Entonces podríamos pensarlo así, que la Gran Comisión es impulsada, todavía no hablamos de la Gran Comisión en sí misma, pero es impulsada, es empujada, es como el combustible. ¿Cuál es? Conocer a Dios, ir a ese lugar, pagar un precio, salir de mi zona de confort, hacerlo por fe, por convicción. ¿Por qué? Porque yo conozco quién me está enviando y conozco al que yo le voy a estar hablando a los demás.
Conocimiento de Cristo, conocimiento de quién es Él. Jesús dijo en Juan: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conózcanme. Hermanos, la adoración es la respuesta natural hacia la preciosa persona de Cristo. La adoración es el combustible de la misión. Piensen los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado, toda su tristeza, inquietud, incertidumbre, rumores, a ellos los trataron de todo, hermanos, de todo, de impostores, charlatanes, literalmente estaban llenos de miedo o escondiéndose. Toda esa incertidumbre se transformó en gozo. Se transformó en gozo, toda su confusión en certeza y toda su desesperanza en una confianza inquebrantable, al punto que, como sabemos, dieron su vida por su Cristo, por su Maestro. ¿Por qué? Porque ellos podían decir: yo los conozco. Yo conozco a Cristo. Yo conozco al que ha resucitado. Ellos ya no estaban ante un Maestro crucificado, sino que ahora delante del Hijo de Dios victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Por eso se postraron en humilde reverencia ante Él. Hermanos, la verdadera adoración ocurre cuando toda nuestra atención se concentra en Cristo. Las circunstancias, los temores, los intereses personales y las preocupaciones pasan a segundo plano. Ahora es significativo que Mateo mencione en el versículo 17 que algunos dudaban. ¿Por qué puso eso ahí? Alguien podría pensar: pucha, debería haber puesto le adoraron. Ahí quedó bonito el texto. ¿Para qué puso y algunos dudaban? ¿Por qué no se lo guardó para sí mismo? Bueno, toda porción de la Escritura tiene un propósito, ¿no es así? Mateo tiene un propósito. Escuche bien, mire. Aún entre quienes habían seguido al Señor había debilidad e incertidumbre. Y esto es hermoso. Sin embargo, Cristo no rechazó a los que dudaban. Se acercó a ellos. Su presencia y su voz disiparon toda incertidumbre. A lo mejor usted dudó de esta plantación. No es un juicio tranquilo. Yo no sé nada. En serio, a lo mejor no lo creyó en el inicio. ¿Y para qué otra más? Mejor hagamos crecer coronel. ¿Qué sé yo, hermano? Quizás pensó muchas cosas, pero al pasar el tiempo usted empezó esto es de Dios. Están llegando almas. Hay gente que no ha escuchado de Cristo. Hay gente que viene intoxicada, abusada, herida, lastimada, confundida de otros lugares. Entonces hay un propósito. El taco de San Pedro tenía un propósito. ¿Le tocó taco muchas veces o no? Tenía un propósito. ¿Le desechó Dios a usted? No. Es normal, hermano. Algunas veces vamos a dudar. Queridos hermanos, la iglesia cumple mejor su misión cuando mantiene su mirada fija en Cristo. Una iglesia fascinada con programas, actividades o tradiciones solamente, pero que pierde de vista a Cristo, inevitablemente también perderá su pasión por la gran comisión y su prioridad en Cristo. ¿Recuerda la acusación de Cristo hacia la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4? ¿Lo recuerda o no? Yo lo tengo acá. Mire lo que le dijo. Pero tengo contra ti. Éfeso es una iglesia de sana doctrina. Hoy día, probablemente, si Éfeso existiera, tú quisieras decir a Éfeso. Siempre hablamos de carismático y otras iglesias. ¿Y cuáles son las luchas de las iglesias de sana doctrina? ¿Por qué se dividen las iglesias de sana doctrina? ¿Por qué tenemos tensión en las iglesias de sana doctrina, hermanos? También hay problemas en las iglesias de sana doctrina. Acá estamos frente a una iglesia de sana doctrina. Éfeso, mire, escuche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No fue doctrina. Algo ocurrió. Has dejado tu primer amor. Mire, un sabio comentarista, Robertson, lo explica así. Esto es tremendo. Esto está en un comentario de Evis Carballosa, pero lo dijo Robertson ya. Y mire lo que él dijo. Esto es importante. Él lo explicó. ¿Qué es el primer amor? Los efesios se habían enfriado a pesar de su pureza doctrinal.
sana doctrina. ¿Y qué pasó? Se enfriaron. Otro comentarista dice, la rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos tópicos, frases, suplantan a Cristo mismo. Él dice además, la obra de Dios cobra más importancia, la obra, algo precioso, que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo, que el Cristo de la iglesia. Imagínense, la obra, las actividades, el ministerio, nuestra denominación podría llegar a ser más importante que Cristo. No tiene sentido, ¿no es así? Le pasó a los Efesios, pastoreada por Timoteo. Imagínense, puede pasar. Y termina él, dice, el creyente puede abandonar su amor hacia el Señor, pero el amor del Señor nunca se aleja de ese creyente. ¡Qué hermoso! Dios es amor. Él nos ama, pero no abusemos en el sentido, porque Él no permite la frialdad. Hermanos, Cristo no nos ama por lo que somos, sino pese a lo que somos. Queridos, toda verdadera obra evangelística entonces surge en corazones que primero han sido rendidos a Cristo en adoración. Reflexione un momento en su corazón. ¿Está Cristo ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Lo podría dar como por testimonio tu cónyuge o tus hijos? Sí, mi papá no es perfecto, pero Cristo es su jefe, Cristo es su rey. Mi mamá no es perfecta, pero mi mamá ama a Cristo. Mi colega ama a Cristo, él es cristiano, yo no lo entiendo, no estoy de acuerdo con él, pero sí que es cristiano. ¿Podrían decir eso las demás personas? Que nuestro amor y pasión por Cristo es lo que más brilla en nosotros. Y no significa que no tengamos desafíos. Tu corazón se maravilla aún con la gloria de este Cristo resucitado. ¿Te has estado enfriando este último tiempo acerca de Cristo? ¿Has perdido este impacto acerca de quién es Él, lo que ha Él hecho por ti, lo que Él ha prometido por tu vida, por su iglesia? Él dijo, yo edificaré a mi iglesia. Yo estoy cuidando a mi iglesia. Por último, tu servicio fluye de una adoración de corazón y genuina a Cristo. A Cristo. Vamos al tercer elemento, hermano. Un poquito más rápido. Número 3, fíjese, versículo 18. Someterse a la autoridad de Cristo. Sujeción, sometimiento. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, señorío, me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, donde está la iglesia. Hermanos, acá Jesús declara una verdad fundamental. Él posee toda autoridad. Antes de ordenar a sus discípulos que fuesen a las naciones, les recordó quién era Él. Imagínense. Este Jesús amoroso, tierno, compasivo, que sanó a miles, que alimentó a otros miles. Acá Él dice, con claridad, sin rodeo, yo tengo la autoridad. Y por eso las iglesias de sana doctrina podemos estar confiados y tranquilos en que Él es el jefe. Él es la cabeza. Muchas veces yo he estado con personas en mi casa y llegan de distintos lugares y ustedes saben que en otros lugares el liderazgo es casi como un reinado absoluto, intocable, casi no se conocen ni las casas del pastor ni nada. Y rápidamente nosotros tenemos estrategias para pinchar ese globo. Muchas veces voy a Corintios 12 y le digo, mire la ilustración de la iglesia, el cuerpo. Y casi siempre hago la misma ilustración. Yo soy un pastor de esta iglesia local. Oh, sí. ¿Y sabe qué rol cumplo en el cuerpo? Un miembro más. Un miembro más. Porque la cabeza del cuerpo es Cristo. La autoridad del cuerpo es Cristo. Es Cristo, no hay otro. Él es el rey. Él está reinando. Y usted viera esas caras que yo he visto. Son de mucha emoción para mí. Porque nos dan perspectiva. Es fácil cautivar personas, atraer y cosas así. Pero eso es trampa, eso es engaño. Eso no son siervos en absoluto. Ellos no han sido llamados. Ellos tienen otra agenda. Antes de Jesús enviarlo, le recuerda quién era.
La misión de la iglesia descansa entonces en la autoridad absoluta de un rey. La palabra que usa Cristo aquí, fíjese en el 18, potestad, habla del derecho y la autoridad para gobernar y actuar. Toda potestad, yo tengo la autoridad, pero yo también ejecuto esa autoridad. Yo tengo la autoridad para gobernar y actuar. Yo hago y deshago. Yo soy el jefe, yo soy el kurios. La palabra Señor es kurios. En griego aparece más de 90 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, algo muy interesante, quizá ustedes lo saben, que en el libro de los Hechos, la palabra Salvador, si mal no me equivoco, aparece 3 veces, y la palabra Señor a Cristo más de 90. Parece que el señorío es importante, ¿no es así? ¿Qué cree usted? El señorío es la clave en la iglesia de Cristo. No menospreciamos que Él es el Salvador, pero una vez que una persona es salva, ¿se encuentra con quién? Con el jefe, pues, con el rey, con el alfa y la omega. Cristo declara entonces toda la autoridad que ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, no existe lugar, persona, gobierno, poder espiritual o circunstancia que esté fuera de su dominio. Él gobierna sobre los hombres, sobre las naciones, sobre los ángeles, sobre Satanás, sobre la vida, sobre la muerte. Todo está sujeto a su señorío. Colosenses 1 dice que todo subsiste por Él. Todo depende de Él. Cuente cuántas veces está el artículo Él en Colosenses capítulo 1. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban recordar en Colosa que Él es el Rey. Por eso, hermanos, la gran comisión no es una sugerencia, sino que es el mandato de una iglesia reformada, de una iglesia bíblica, no, del Rey. Entonces, si algún día alguien les dijera a cualquier persona, hermano, ¿y por qué tenemos que cumplir la gran comisión? Yo he visto fotitos de ustedes en las plazas, en las esquinas, predicando, es un gozo para nosotros, queremos imitarlo en eso, créannos. Y usted dígale, no, es que el Rey lo dijo. Oh, el Rey, sí, Jesucristo. Ah, ok. Amén, amén. ¿Vas a venir? Bueno, y ahí probablemente va a ir. Con amor, sí, ya. Digámoselo con amor. Hermanos, la gran comisión entonces no es una sugerencia. ¿Y cuál es la respuesta de un creyente? Sumisión total a su señorío. Entonces el verdadero discípulo dice, Señor, lo que tú ordenes, lo haré. Lo que tú ordenes, lo haré. Un escritor cita y leo, mire, escuche, antes de afirmar entonces la gran comisión, el Señor establece su autoridad divina. ¿Por qué? A esa causa del poder soberano del Señor, entonces que sus seguidores deben tener la actitud de sumisión total y una humilde actitud hacia su voluntad. Queridos hermanos, la misión no depende de nuestra capacidad, sino de la autoridad de aquel que nos envía. Sería lógico pensar cómo podría un pequeño grupo de discípulos alcanzar a todas las naciones. La respuesta es sencilla, pues. La misión no depende de la capacidad de los siervos, sino de la autoridad del Señor que los envía. Hermanos, la gran comisión solo puede ser cumplida por creyentes que viven bajo el señorío de Cristo. Pueden haber personas que parece que están haciendo la gran comisión. Podría ser que parece que están predicando el evangelio verdadero. Podría ser. Filipenses capítulo 1, Pablo dice, algunos predican a Cristo para hacerme daño, para sacarme pica, envidia. Él dice, pero si lo predican me da lo mismo. Podría ser gente que está haciéndolo, pero no que están bajo el señorío de Cristo. Hermano, eso no es gratis. El señorío de Cristo se ejerce. Él va a llegar. Entonces, quien reconoce su señorío, obedecerá su mandato sin reserva. Cuarto elemento, obedecer el mandato de Cristo. Obedecer el mandato de Cristo. Fíjese, versículo 19. Por tanto, mire qué hermosa esa conjunción, contracción aquí de conexión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, después de responder al llamado de Cristo, adorarlo, someterse a su autoridad, el creyente debe obedecer su mandato. Y aquí está el mandato específico, un gran preámbulo antes de llegar al mandato, ¿no es así?
Hermanos, el mandato principal de la Gran Comisión no es ir, es hacer discípulos. De hecho, en el texto original o en cosas ahí medias griegas, para no confundir a nadie, el énfasis está en hacer discípulos, no en el id. El id es la acción para ser discípulo. ¿Y cuántas agencias misioneras, prácticamente su filosofía de ministerio o misionológica es en el id? No, es en el hacer discípulo. Entonces, si es en el id, claro, va cualquier persona, pues. Pero si es en el hacer discípulo, no puede ir cualquiera, porque no cualquiera puede hacer discípulo, tiene que ser personas preparadas. Entonces el énfasis acá está en el hacer discípulo. La Gran Comisión es hacer discípulos. Y para ser discípulos tenemos que ir. ¿Me entiende? Tenemos que ir, la acción, salir. Un discípulo es alguien que ha confiado en Cristo como Señor y Salvador, que vive aprendiendo y obedeciendo su palabra. Entonces la meta de la iglesia no es simplemente ganar decisiones. ¿Ha escuchado de eso? Aumentar en números o llenar sus edificios. No, sino formar seguidores genuinos de Cristo. La meta de la iglesia, escuche bien, es hacer discípulos. Pastor, ¿y cuántos pueden ser? Pueden ser 25, 45, 60. Hermano, muchas iglesias, quiere decir muchas, no grandes, muchas iglesias puritanas, artículos que nosotros hemos leído, pastores que a lo mejor no conocemos mucho, vivían una piedad impresionante y eran 30 personas, 40 personas. Y es porque no estaban comprometidos con la Gran Comisión. Yo no diría eso, hermano. Ellos estaban comprometidos grandemente con la Gran Comisión y también con la piedad. Hermano, el número no define la calidad de los discípulos. No, Dios puede querer que seamos 500, ustedes 500 nosotros. Amén, pues. Y si no es así, 50 y 50, gloria a Dios. O 100 y 100, 200, no sé, hermano, lo que Dios quiera. El punto es ese, no plantamos iglesias por los números. El hacer discípulos depende de Dios. Un comentarista dice, el Señor no dedicó tiempo a enseñar con el fin de entretener a las multitudes. No, hermanos. Él dice, su misión principal fue proporcionar salvación para aquellos que vendrían en fe a Él. Es decir, hacer discípulos. Él predicó el Evangelio, ¿sí o no? Amén. Amén, para ser discípulos. Jesucristo no estuvo predicando simplemente en el aire y después no haciéndose cargo de esas personas. No es así. Él predicó para ser discípulos. Entonces, para cumplir esta misión, Él entrega 3 responsabilidades claves. Número 1, ir, alcanzar a los perdidos. Versículo 19. Por tanto, dice Jesús, id. La iglesia no debe esperar que el mundo venga a ellas, sino ir al mundo con el Evangelio. Cristo envió a sus discípulos a todas las naciones porque el deseo de Dios siempre ha sido salvar a los pecadores de toda lengua, de todo pueblo, lengua y nación. Pablo tenía esta convicción muy arraigada en su corazón. Por eso dijo a los Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y sabe que ese poder de Dios para salvación no es solo salvar un alma. No. Esto es más allá. Lo que Pablo está diciendo es salvarla para que sea santificada por Dios. Y la santificación es el discipulado, pues. Entonces no es que Pablo, muchos usan este texto, y yo lo he escuchado, para simplemente predicar. Y Pablo predicaba para ganar almas. ¿Y los discípulos? ¿Y qué pasó? ¿Y Romanos 2 y el 3 y el 4 y el 5 y todo el libro de Romanos? ¿Para qué es? Santificación, ¿no es así? Santificación progresiva. En la mente de Pablo no solamente está predicar el Evangelio, sino que se formen discípulos. Hermanos, la Gran Comisión demanda una iglesia que está en movimiento y comprometida con las buenas noticias. Segunda responsabilidad, la primera, ir, alcanzar a los perdidos. Número 2, bautizar. Es decir, identificar al creyente con Cristo. El bautismo es el primer acto público de obediencia del creyente.
Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, bautismo espiritual, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y aquí está el propósito, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De alguna manera el bautismo eso simboliza, ¿no es así? Que la gente ahora anda en una nueva vida, públicamente manifiesta que ahora Cristo está en su vida, que pertenece a Cristo, que vive para Cristo, es una evidencia de su salvación y una identificación gloriosa con quien ahora es su Señor. Número 3, enseñar. Tercera responsabilidad, enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Formar discípulos maduros. Acá hay tantos pasajes, hermanos, yo creo que ustedes lo han estudiado, pero vaya después a Efesios 4, donde dice cómo vamos construyendo esa imagen de Cristo en los demás. Colosenses capítulo 2 también, presentar a todo hombre delante de Cristo. Hay muchos pasajes que apuntan hacia idea de que los creyentes sanos, nosotros estamos estudiando primera de Tesalonicenses, y cuando dice que hay iglesia, ovejas indisciplinadas, débiles, me olvidé, que debemos sostenerlas, ¿quiénes? Las iglesias sanas, las iglesias fuertes. Entonces, las ovejas que hoy día ya son discípulos, deben guiar a otros a que sean creyentes maduros. La misión de la iglesia entonces no termina en la conversión. Cristo manda enseñar a los creyentes a obedecer toda su palabra, todo el consejo de Dios. La iglesia está llamada no solo a proclamar el evangelio, sino que a acompañar, instruir y edificar a todos los que han creído. ¿No es así? Un comentarista bíblico dice, los convertidos están llamados a una vida de obediencia al Señor, al jefe, al curios, a fin de obedecerle la Escritura. Obviamente es necesario saber lo que Él quiere, enseñarle todas las cosas. Entonces, ser discípulo es ayudar a otros a crecer continuamente en conocimiento, en santidad y en obediencia. Pero difícilmente, hermano, si tu vida no anda bien, vas a estar pensando en la gran comisión. Alguien decía una vez que un indicador de cómo tú estás con Dios es cómo tú estás ganando almas. No digo que siempre, no digo que es exacto, pero podrías hacerte esa pregunta. ¿Estás hablando de Cristo a otro? ¿Estás discipulando a otras personas? Hay muchas maneras de ser un discipulado. Cada iglesia tiene sus formas. Pero simplemente es estar con otro, al lado, llamando. Leamos este libro, oremos juntos, nos juntamos a las 5 de la mañana, una videollamada. Hasta ahora es gratis, ¿no? Sí. Hay tantas maneras, hermanos, de poder estar con otros. Pero necesitamos primero nosotros estar en amplia comunión con Dios. En Juan capítulo 14, me acompaña por favor, versículo 23. Me queda muy poquito tiempo. Así que vamos a correr un poco. Juan 14. Jesús fue extremadamente claro sobre los frutos de un discípulo, pero también del discipulado. Pero usted va a leer conmigo qué es el centro del discipulado. ¿Qué es el centro del discípulo? Juan 14, 23. Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿cierto? Amar a Jesús. ¿Cuánta gente hoy día puede decir que ama a Jesús? Muchos, ¿o no? El que me ama, yo amo a Dios. Él es mi partner. He escuchado gente que dice eso. Cool. Jesús es cool. Yo escuché eso. Fue difícil, hermano, pero lo escuché. Y muchas otras cosas. Pero hay gente que lo está diciendo. Jesús y tantas cosas. Bueno, usted solo puede leerlo. No juzgue a nadie. Fíjese, el que me ama, mi palabra me guardará. Entonces, Jesús siempre condiciona su amor a nuestro amor por la Escritura. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, la promesa, el Consolador, y haremos morada con Él. 24, el que no me ama, ¿qué hace?
no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y hay muchos otros pasajes. Juan 15, la vid verdadera. Hay muchos más. Siempre el Señor lo conecta a su palabra. ¿Qué hacemos con personas que a lo mejor van a llegar de otros contextos, donde la Escritura no estaba en el centro, donde la Escritura no era la reina de la iglesia, de la vida de las personas, donde la Escritura no tenía su preeminencia? ¿Sabe lo que deberíamos hacer? ¿Sabe lo que usted debería hacer? Amarlos. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿No fue eso lo que hizo Cristo contigo? ¿O usted trajo méritos a su salvación? Yo he leído Efesios 2 y dice que somos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí o no? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y sabe lo que significa eso? Un día un comentarista lo explicó, yo me quebré, hermano, y espero no hacerlo ahora. Pero él dijo, esa frase mucha gente dice, y miren el discipulado, y usted estaba en alta mar, muriendo, estoy muriendo, auxilio, auxilio, y cuando ya tenía la última mano entrando en el mar, llega un salvavidas, ¿no es así? Y usted agarra el salvavidas, ese es Jesús. Y usted ha creído en Jesús. Oh, me estaba ahogando y Jesús llegó a salvar mi vida. ¿Ha escuchado eso o no? Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje no termina ahí. Pongamos esa ilustración. Si usted lo quiere usar en un discipulado con alguien nuevo. Usted se estaba ahogando en alta mar. Y gritaba auxilio. Y ya no podía más. Y usted se hundió. Y usted llegó al fondo del mar. Y usted se murió. Y usted perdió su vida. Y Jesús se lanzó al mar. Y fue hasta el fondo y le sacó y le infundió aliento de vida. Eso es la salvación, por gracia. Y todos hemos recibido, hermanos amados, esa salvación. Entonces, si nueva gente llega a causa de la gran comisión, hermanos, nosotros los vamos a amar. Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. No estoy diciendo que vamos a justificar sus malas cosas, malas creencias, malas perspectivas, pero amorosamente los vamos a acompañar. Ese cuidado pastoral, pero no solo de los pastores, sino que de todos los demás. Hermanos, un verdadero discípulo aprende de Cristo, vive para Cristo y ayuda a otros a seguir a Cristo. La iglesia primitiva entendió tan bien esta responsabilidad. Donde quiera que iba en Hechos, anunciaba el Evangelio y hacía discípulos. Hechos 2 dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 42 fíjese, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 5, ¿qué pasó? La iglesia primitiva y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué uso enseñar y predicar? Predicar muchas veces tiene que ver con anunciar, muchas veces uno a muchos, pero enseñar es un término para un maestro y eso puede ser también conectado con discipulado, hablar uno a uno. No siempre es así, pero muchas veces la palabra enseñar tiene que ir más con maestro y predicar uno a muchos. Hechos 14, 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Se da cuenta? La predicación siempre fue acompañada de discipulado, preocuparse de esas almas, preocuparse de ese crecimiento, de ese avance espiritual de esas personas. Queridos hermanos, la gran comisión se cumple cuando la iglesia va a los perdidos. Y por último, quinto elemento clave, depender del Espíritu Santo. El quinto elemento clave es depender del poder de Cristo, del poder de Cristo. Versículo 20, y he aquí, parte B, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de llamar a sus discípulos, después que estos respondieran, adoraran, se sometieran y obedecieran, ahora Jesús le entrega una promesa indispensable, incuestionable, su presencia constante, hermano.
Mire, escuche, la gran comisión será imposible de cumplir con fuerzas humanas. Por eso Cristo no solo envía a su iglesia, sino que promete acompañarla y fortalecerla hasta el fin. Y yo voy con vosotros. No es lo mismo que un papá le diga a un hijo, vaya a comprar, y está medio oscuro, hay perros ladrando, ¿cierto? Y el hijo tiene temor y no quiere, pero papá, acompáñame. No, vaya, yo te voy a mirar. Y la mamá y el papá ya empieza, ¿cierto?, a cambiar su semblante. Anda ahora. ¿Has escuchado eso, cierto? ¿Ahora o no? Ya se enojó el papá o la mamá. Pero cambia todo si usted le dice, yo voy a estar contigo, hija. Ya vamos. Y los niños van felices. ¿Qué generó eso? Ese sencillo ejemplo. Protección. Usted no le dijo, te voy a proteger, te voy a cuidar. Si viene un perro, yo lo saco. Usted no le dijo nada. Usted simplemente le dijo, yo voy contigo. Es lo mismo con Cristo, pero aquí es el Todopoderoso, hermano. Es el Todopoderoso que le dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y esta expresión, yo estoy con vosotros, es enfática en el original. Y enfatiza la presencia personal del Señor resucitado. Algo así como, yo mismo, yo estoy con vosotros. Y es como si Él lo dijera, yo mismo, el mismo Jesús, el Mesías, el que resucitó, la segunda persona, yo mismo estoy con vosotros. Es enfático. Él está sellando la gran comisión en la mente y en el corazón de sus discípulos. ¡Qué tremendo! Yo mismo. Un escritor bíblico amplifica esta parte poniéndoles los énfasis y lo dice así, mire, escuche. Poned ahora atención especial a lo que estoy diciendo, a punto de deciros, porque lo más importante de todo, yo mismo, el divino y resucitado, el viviente y eterno Señor, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la idea. Ese es el énfasis de Jesús. Yo mismo, el que acaban de ver ustedes que ha resucitado. Yo mismo, el que venció a la muerte. El que el pecado ya no tiene potestad sobre nadie que ha creído en mi nombre. Yo mismo. Qué precioso. Hermanos queridos, Cristo mismo está entonces con su pueblo en todo momento, guiándolo y fortaleciéndolo para que cumplan la gran comisión que Él ha encomendado. Hermanos, sin su poder, nuestros esfuerzos serían insuficientes. Pero con su presencia, la iglesia tiene todo lo necesario para perseverar y servir fielmente. La promesa abarca todos los días, es decir, en toda circunstancia, dificultad y desafío. Piensa en su mente. ¿Cuáles han sido las temporadas más difíciles en tu vida cristiana? En las plantaciones de iglesia. Bien, tú sabes que rápidamente vienen esos momentos a tu mente. En ese momento, yo mismo estaba contigo. Él no se fue. Él no te ha abandonado. Él no ha dejado a su iglesia. Para ir concluyendo, hermano, la obra de hacer discípulo debe realizarse en dependencia constante de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo y Cristo es su cabeza. Permítame terminar con una historia real que pone la carga de urgencia en la gran comisión. Hace algunos años una misionera fue a una sociedad primitiva y pagana. De manera especial se sintió agobiada por una joven esposa. Y finalmente fue utilizada con el fin de ganarla para Cristo. Casi tan pronto como la mujer fue salva, le dijo a la misionera con gran tristeza, mire, escuche, me hubiera gustado que vinieras antes, con gran tristeza, así mi niño pequeño se habría salvado. Cuando la misionera le preguntó por qué era demasiado tarde, la madre le contestó, porque solo pocas semanas antes que llegaras a nosotros, lo ofrecí como sacrificio a los dioses de nuestra tribu. ¿Llegó tarde o llegó a tiempo? ¿Qué piensas tú? Hermanos amados, hay quienes hoy necesitan escuchar el Evangelio,
antes que sea demasiado tarde. Dios nos ha colocado en este tiempo, en esta época, en esta ciudad y en este lugar para ser testigos fieles. ¿De quién? De Jesucristo. Oremos.